Neuquén Informa. Noticias destacadas. Licitan la obra de ampliación de la planta potabilizadora Marimenuco. Este megaproyecto duplicará la capacidad de producción y reserva de agua potable y beneficiará a Plotier, Vista Alegre, Neuquén Capital y Centenario. Estamos hablando de más de 40 millones de dólares, que es una intervención en todo lo que es el actual canal que conduce el agua cruda desde el lago Marimenuco hasta la planta. Son aproximadamente lo que se va a intervenir 33 kilómetros. Se duplica todo lo que es la capacidad de la planta y toda esa agua más que se va a producir para que pueda permitir llegar a los usuarios finales, algunos acueductos y un par de cisternas que se va a construir, una cisterna de 500 metros cúbicos y una de 200. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches, bienvenidos a otro dato, bienvenidos a la pantalla de 24/7 Canal de Noticias, a esta hora semanal que dedicamos a repasar aquello que consideramos es lo más importante de cada semana a nivel político, económico, tanto en la región como en el país. Hoy vamos a estar fundamentalmente con dos temas. Uno tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación luego del discurso de Javier Milei, que dejó, por supuesto, una agenda allí como suele hacerlo todo presidente cuando abre las sesiones ordinarias. Hay un tema puntual que ya se está debatiendo en el Congreso de la Nación y tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad a propósito de la larga discusión que hay en la Argentina con respecto a la seguridad. Uno podría empezar a pensar de hechos de inseguridad crecientes y cada vez más violentos, yo entiendo, desde la segunda mitad de la década de los 90, ¿sí? Cuando al menemismo este tema le empieza a aparecer como uno de los potenciales problemas no resueltos, los secuestros express, los robos, un tema que el menemismo no supo resolver. Después fue increyendo y yo creo que ningún gobierno tuvo claro qué hacer con la inseguridad durante todos estos años. Bueno, cada uno con su discurso, algunos minimizaron, otros lo obviaron, otros tuvieron un discurso como el gobierno macrista quizá más agresivo con respecto a la inseguridad en términos de aumentar el poder de policía del Estado y las herramientas que tiene el Estado para detener delincuentes y para juzgarlos, pero tampoco en la práctica se vio mucha diferencia con aquel discurso garantista que tal vez se resguarda en consignas mucho más blandas con respecto a la delincuencia, que habla de trasfondos sociales, de trasfondos económicos, y muchas veces allí dormido en ese discurso suele excusarse. Estoy hablando de los discursos progresistas que sostuvo sobre todo el kirchnerismo, posiciones que suelen excusarse en esa consigna, ¿no? De la marginalidad social y económica que sería la responsable de que luego los victimarios cometan los hechos que cometen. Y entonces allí hay una discusión ideológica no resuelta, que es la discusión entre quienes creen que los victimarios en algún punto son también víctimas y entre quienes creen que los victimarios deben ser perseguidos con mucha fuerza por el Estado, en definitiva por el monopolio de la fuerza de policía, por el monopolio de la fuerza física que es el Estado, que somos todos. La discusión es interesantísima. El punto es que ninguna de esas posiciones teóricas en el gobierno resolvió mucho para los argentinos en materia de seguridad. Hoy Javier Milei plantea quizá una posición extrema sobre esa discusión y plantea un esquema más parecido a lo que está haciendo Bukele en El Salvador, que ya entre otras cosas metió más de 80.000 personas presas. Un Bukele que por un lado tiene éxito en la política contra la inseguridad, pero por otro lado es criticado por avasallar muchas veces los derechos humanos y por los excesos de las fuerzas de seguridad en sus operativos y en su intención de alguna manera purgar la sociedad de delincuentes. Bueno, veremos hasta dónde llega Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con este planteo. Hoy lo que se ha instalado es la rediscusión en la Argentina de la baja de la edad de imputabilidad, esto es decir, que los menores también puedan ser juzgados, puedan pagar penas cuando cometen delitos. La discusión es, bueno, qué tipo de penas tienen que pagar, en qué cárceles, de qué manera, cuál es la edad acorde para empezar a considerar a un sujeto pasible de
recibir condenas penales. Bueno, eso se está discutiendo en el Congreso y de eso vamos a hablar con Osvaldo Giancafilo, un tema por demás complejo. Yo creo que a esta altura nadie tiene muy claro cómo resolverlo y la verdad es que los últimos por lo menos 20, 30 años se han ido más en discursos que han ayudado a los gobiernos a sobrellevar el tema sin que se transforme en una demanda social incontenible, pero los últimos hechos como los de la provincia de Buenos Aires volvieron a poner el tema en el tapete porque aparecen víctimas, en este caso una niña de 7 años, a manos de delincuentes y eso por supuesto nos moviliza a todos, que ya tal vez estamos tristemente acostumbrados a que otros hechos de inseguridad sobre personas mayores, sobre personas de mayores, mueran a manos de delincuentes, sean asesinados, sean robados, sean violentados. Ahora, cuando aparece una niña, bueno, a eso gracias a Dios, una niña víctima, gracias a Dios, a eso todavía no nos hemos acostumbrado. Esperemos no llegar a eso, porque la verdad es que cuando uno mira 20 años para atrás, nos hemos ido adaptando a que algunas imágenes de violencia, asesinatos en manos de delincuentes, sean casi moneda corriente en nuestro país. Bueno, dicho eso, ese es uno de los temas que vamos a tocar. El otro tema tiene que ver, y viene un poco ligado, con la intención de Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires, justamente a raíz de esta discusión entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia, a ver de quién es la responsabilidad de la inseguridad. Es claramente de los dos, pero por supuesto los dos intentan deslindar responsabilidades y cuanto peor puedan hacer quedar a su contrincante político mejor. Nada nuevo eso para la política, es decir, cada vez que hay un asesinato que conmociona en la Argentina, la discusión es casi a quién le correspondía la jurisdicción para salvar culpas o para tratar de expiar culpas de las responsabilidades institucionales y allí queda, ¿no? Ha pasado esto entre Buenos Aires y Capital muchas veces y entre la Nación y distintas provincias también muchas veces. Una de las formas que ha elegido la política de no solucionar el tema de la inseguridad. Esto llevó a la discusión de la intervención o no de la provincia de Buenos Aires y de eso vamos a hablar con un especialista. También vamos a hablar de la designación por decreto de 2 jueces a la Corte Suprema de Justicia que llevó adelante Javier Milei, de la Corte que le dijo que no al hijo, que le pidió que renuncie a su cargo actual para asumir en la Corte Suprema. Vamos también a tratar de echar un poco de luz sobre de ese tema. Así que hoy nos vamos a dedicar un poquito por allí, a estas cuestiones que vinieron del orden nacional, pero que tienen que ver con la vida de todos los argentinos y de las argentinas. Así arrancamos nuestro otro dato del día jueves. Bueno, ya estamos en comunicación con el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino. Estamos hablando de Osvaldo Giancafilo. Diputado Giancafilo, gracias por estar en la pantalla de 24/7. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Osvaldo, te quería preguntar en primer lugar por el presidente Javier Milei y el discurso que dio el sábado en el Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias. ¿Cuál es la sensación que te dejó? Para mí, todos los actos que institucionalmente establece la Constitución corresponden que así ocurran y creo que es muy importante que todos los diputados de todas las provincias asistan porque se trata justamente de un acto institucional, el escuchar al presidente de la Nación respecto a los lineamientos en cuanto al balance de gestión en el primer año, en este caso 2024, y la proyección que tiene para el 2025. Después algunas cuestiones ocurridas ahí durante el recinto, interrupciones a la hora de hablar el presidente, cosa que vemos que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, no está permitido, y posteriormente ese cruce que hubo entre asesores del presidente y un diputado nacional, creo que no corresponde porque se trata de la Cámara de Diputados y me parece que no está bueno que eso ocurra, ¿no? Ni de un lado ni del otro, digo, ni de parte de los legisladores, pero tampoco por parte de quienes integran el Ejecutivo. Hay temas que fueron quedando desde ese discurso y que ya son parte del debate de la Cámara de Diputados y de senadores, que tiene que ver, por ejemplo, con la baja de la imputabilidad o de la edad de imputabilidad en materia de delitos, en general con el tema inseguridad y cómo solucionarlo.
¿qué posición tenés frente a esta discusión que ya tiene sus años en Argentina y que parece que ahora se va a materializar en alguna ley, la que salga, ¿no? Mira, ahí yo lo escuchaba a Marcos, que es el padre de Kim, esta nena que murió producto de la acción delictiva de dos adolescentes, de dos jóvenes en Buenos Aires, y él decía, bajar la edad de imputabilidad resuelve el problema, y si nosotros somos responsables desde el punto de vista legislativo tenemos que decir que no, que por sí sola esa medida no resuelve el problema. Sí creemos que tiene que estar en el marco de un plan integral, o sea, no se trata solo de bajar la edad de imputabilidad, sino también se trata de un abordaje del contexto social que hoy estamos viviendo y que evidentemente hay indicadores, por ejemplo en el sistema educativo, que plantean concretamente niveles altísimos de violencia, niveles altísimos de vulnerabilidad a niños, adolescentes, a jóvenes. Eso también tiene que ser parte del debate. Pero posteriormente, cuando hay un hecho de estas características, donde hay menores involucrados de 14, 15 años de edad, a mí me parece que hay que razonar la posible baja de la edad de imputabilidad, donde también el sistema judicial se tiene que involucrar, donde el Poder Ejecutivo se tiene que involucrar en un plan integral de abordaje. Por ejemplo, hay crisis carcelaria hoy. En el caso de que la edad de imputabilidad se baje, ¿dónde van a ir a parar esos menores? Está claro que si van a una cárcel común van a salir peor de lo que están, ¿no? No hay un plan donde se pueda resocializar a los jóvenes, adolescentes en conflicto con la ley, no hay institutos correccionales. Por otro lado, la política criminal, el delito juvenil tampoco está abordado como corresponde. A mí me parece que hay hechos aislados, individuales, ya sea del Poder Ejecutivo, Poder Judicial o Poder Legislativo, en este ánimo de decir, bueno, yo estoy haciendo algo. A mí me parece que aquí se tiene que trabajar de manera integral, se tiene que trabajar de manera colectiva, los tres poderes del Estado, hacer un abordaje integral en este sentido y en función de eso incorporar la baja de la edad de imputabilidad. Claro, porque es un tema que yo diría viene de la década de los 90 en crecimiento, el de la inseguridad, con cada vez más violencia, cada vez mayor cantidad de casos, pero siempre se resolvió por la coyuntura política. Hubo gobiernos que lo negaron, gobiernos que lo minimizaron, otros que hicieron como que lo resolvían. Y hoy parece que estamos otra vez en una discusión que tiene el riesgo de politizarse en una coyuntura entre el gobernador de Buenos Aires y el presidente, ¿no? Bueno, este es el problema de la grieta nacional partidaria, cuando se trata de ganar la agenda en función de la política y no en función real de aquellas competencias que tiene el Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Sí. Y también la responsabilidad que puede caberle a las provincias, ¿no? Creo que aquí no se trata de echar culpas unos con otros, sino se trata efectivamente de abordar una problemática que tenemos, como vos decís, de la década del 90 para acá, donde hay distintos gobiernos que a mí me parece que han hecho un abordaje errado, ¿no? O una justicia que la gente hoy la ve cuando vos hablás con el ciudadano común, que la justicia es garantista para los delincuentes y no para aquellos que sufren y son víctimas de delitos, ¿no? Y ahí no solamente hablemos del delito juvenil, hablemos del delito en todas sus facetas, ¿no? En todas sus franjas etarias. Entonces me parece que hay que dejar de lado esa grieta política partidaria, no hacer demagogia y ser absolutamente objetivos. La baja de imputabilidad es un elemento que tiene que ser analizado y yo en principio estoy de acuerdo, pero siempre y cuando esto se haga en un abordaje integral que nosotros vamos a pedir en el trabajo en comisiones que se dé en el Congreso, donde puedan participar juristas, puedan participar integrantes del sistema judicial, puedan participar también quienes forman parte del Poder Ejecutivo Nacional, y allí vamos a pedir justamente esto, ¿no? Primero, la atención del contexto social y de vulnerabilidad al cual hoy están sometidos niños, jóvenes, adolescentes, en función de la desintegración familiar que existe y en función de esa violencia que tenemos hoy imperante en nuestra sociedad.
Posteriormente también el análisis de cuál es la política criminal en cuanto al delito juvenil y el abordaje que tiene que ver con esto, ¿no? Es cierto que cuando hay un menor de 14, 15 años de edad que comete un delito, está claro que se analizan cuestiones que tienen que ver con el grado de razonamiento y de conciencia que tiene sobre el acto cometido, ¿no? Yo creo que hoy el mundo globalizado permite que los adolescentes maduren a temprana edad, a diferencia de lo que ocurría antes, con lo cual en muchos casos son absolutamente conscientes de sus actos y en función de eso yo creo que tienen que pagar por los mismos, como es el caso de un mayor, ¿no? Ahora, Claro. está claro que también hay una crisis carcelaria donde esos menores no pueden terminar en la misma cárcel que un adulto, porque allí terminan perfeccionando justamente el delito y justamente están lejos de poder ser resocializados, y a mí me parece que ahí es donde también tiene que existir un sistema correccional juvenil distinto al que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, allí es donde tiene que aparecer también la opinión de la justicia, pero no la opinión de la justicia desde el sentido, bueno, yo cumplo con mi tarea, pero bueno, después es un problema del Poder Ejecutivo, no. Esto tiene que ser un abordaje integral entre los tres poderes. Bien, después hay como una asociación, a mi gusto o a mi modo de ver, bastante directa que hacen algunos sectores entre pobreza igual delincuencia. Entonces se excusan en esa posición para decir no hay que endurecer penas, no hay que meter presos, no hay que ir a una justicia o a una seguridad más eficiente o más agresiva, sino que hay que cambiar el tema de fondo que es la crisis social y económica. Ahora es un poco injusto y yo creo que fuera de la realidad decir que la pobreza conduce a la delincuencia, ¿no? Me parece que el 99% de la gente que la pasa mal no transita ese camino. Bueno, basta con mirar algunas noticias desde por estos días y desde siempre, ¿no? Veíamos, por ejemplo, la hija de un reconocido conductor de programas de espectáculos, Sí. vinculada a cuestiones que tienen que ver con delitos, que está bien, en principio pareciera que robar o hurtar no es tan grave, pero una cosa lleva a la otra, evidentemente. ¿Qué ocurre si eso te lleva a una situación extrema donde finalmente termina ocurriendo un hecho no deseado como la muerte de alguien? Entonces, a ver, aquí lamentablemente existen posturas que me parece están relacionadas a la política partidaria o a cuestiones ideológicas. Y la realidad, Santiago, es hasta que te pasa un caso cercano. Claro, esa es la pregunta, hay que hacérsela cuando decís, si te pasara a vos, ¿qué actitud tomarías? Porque, por ejemplo, a los padres de Juan Caliani uno no le puede ir a hablar de contemplación con los delincuentes, ¿no? A ver, esto tiene que ver con las adicciones, los consumos problemáticos, eso muchas veces no está asociado concretamente a una cuestión social. La droga ha atravesado absolutamente todas las clases sociales, las franjas etarias, y muchas veces el afán de conseguir dinero para ese consumo es el que lleva muchas veces a producir delitos que terminan a veces con la muerte de personas, ¿no? Y Claro. muchas veces vinculados los menores a esto. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, por un lado está el abordaje del contexto social, la vulnerabilidad en infancias, adolescencias, en la juventud, que por supuesto tiene que trabajarlo el Estado, ya sean el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero después cuando está el hecho consumado, ¿no? Y allí es donde tenés que trabajar el sistema correccional argentino en el delito juvenil y por supuesto también lo que nosotros planteamos como la crisis carcelaria que tenemos. Insisto, el abordaje tiene que ser integral. Te cambio de tema, si me permitís, Osvaldo. La designación de los jueces por decreto llevada adelante por el presidente de la Nación, ¿qué opinión te merece? No, yo no estoy de acuerdo en líneas generales en todo lo que haga a forzar el sistema en sus casos extremos que están previstos. O sea, hay una excepcionalidad planteada en la Constitución, sí, Santiago. O sea, lo que ha hecho el presidente, a mi entender, se ajusta a derecho. No hay un conflicto allí con la Constitución. Esto está permitido porque cuando vos ves en riesgo el funcionamiento del sistema judicial en su máximo órgano, que es la Corte Suprema de Justicia, está planteado un decreto en comisión denominado en cuanto a su figura para finalmente la integración de la Corte, ¿no? Pero hay un esquema ideal, a mi entender.
que es la propuesta del presidente de la Nación de los integrantes de la Corte al Senado de la Nación y su posterior aprobación. Esto tuvo 9 meses en el Senado para ser tratado y resuelto. Bueno, finalmente no ocurrió esto, con lo cual el presidente echó mano a esa herramienta excepcional, que a mi entender no es la ideal. Entonces, hoy ya tiene un primer conflicto, que es que uno de los definidos, que ha pedido una licencia para las funciones que tiene actualmente en Comodoro Pi, como lo es el juez Lijo, la Corte Suprema ha resuelto que tiene que renunciar definitivamente para poder integrar la Corte, no puede pedirse licencia. Entonces ahí ya aparece un conflicto justamente ante esa excepcionalidad que planteó el presidente, que insisto, está a mi entender dentro de la Constitución. Entonces creo que lo ideal es que finalmente el presidente proponga y el Senado finalmente sea el que apruebe o no la terna. En este caso, evidentemente no habría problema con uno, en principio, García Mansilla, sí habría problemas con Lijo, ¿no? Osvaldo, última. El gobernador Figueroa, sobre el cierre de su discurso frente a la legislatura, dijo: vamos a apoyar todo lo que sea bueno para Neuquén y no vamos a apoyar aquello que consideremos que sea malo. Creo que esto a los diputados nacionales, como tu caso, les llega en forma directa porque son los que discuten justamente en el límite entre lo nacional y lo provincial los intereses allí en el Congreso. ¿Qué interpretás vos por esa frase? No entrar en la grieta nacional desde el punto de vista político partidario y la falta de fundamentación más que el extremo o esa lógica fanática que tienen algunos sectores. Y nosotros en esa línea hemos venido trabajando en sintonía con el gobernador de la provincia, lo que fue Ley Bases, por ejemplo, la modificación de la Ley 17319, claramente benefició a Neuquén en un 85% nuestros aportes y modificaciones a lo que planteaba la Libertad Avanza fueron aceptados, y de ahí nuestro acompañamiento a la Ley Bases, que salió con 144 votos a favor. Por supuesto, quizás algún que otro tema no estábamos 100% de acuerdo, pero es de buenos legisladores que cuando son aceptados esos aportes que benefician a tu provincia, vos acompañes en generar la ley. Después, por ejemplo, en lo que fue presupuesto universitario, nosotros votamos a favor de que había que ampliar el presupuesto universitario, hicimos la crítica a la sanción del presupuesto porque eso es lo que permitía justamente la actualización del presupuesto, y cuando el presidente vetó esa ley, nosotros votamos en contra de ese veto. Eso no nos hace kirchneristas, ni lo anterior nos hace libertarios. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, sobre la recomposición de los ingresos en cuanto a la fórmula de calcular los ingresos de los jubilados. También nosotros votamos en favor de esa recomposición, el reconocimiento de esos 8,5% de desfasaje que había ocurrido respecto de la inflación del mes de enero del 2024. Y luego votamos también en contra del veto del presidente. Entonces digo, siempre hemos mantenido una lógica donde aquello que beneficia a la provincia de Neuquén o aquello que beneficia al país lo acompañamos, aquellos que creemos que perjudica no acompañamos y hacemos una crítica fundada sobre el voto negativo, pero también hay que decir, votamos por ejemplo en favor de la boleta única papel porque creemos que eso reduce ampliamente los costos de la política partidaria. También votamos en favor de suspender las PASO, lo que significa un ahorro de entre 150 y 200 millones de dólares a la realización de una interna de todos los partidos políticos, que a mí me parece que ya dejaron de cumplir ese origen que tenían en el año 2009, y por otro lado también aprobamos en favor de ficha limpia, porque creemos en definitiva que no da lo mismo que un ciudadano que tiene una conducta intachable versus aquel que tiene 2 condenas, ya una confirmada en segunda instancia, también pueda ser candidato. Entonces, adhiero a las palabras del gobernador en el discurso del 1 de marzo al que hacías mención. Diputado Osvaldo Giancafilo, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo. No, gracias a vos, Santiago, y buenas noches a la audiencia. Gracias. El diputado nacional Osvaldo Giancafilo del Movimiento Popular Neuquino, repasando algunos de los temas de agenda que están en el Congreso. Uno muy sensible tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad. Nos decía Giancafilo, bueno, está de acuerdo, pero con un esquema de contención que aborde realmente lo que tendría que ser un proceso de resocialización de aquellos jóvenes que cometen delitos. Es decir, habría que aprobarla, esto es lo que uno interpreta de lo que acaba de escuchar, pero en el marco de un planteo mucho más amplio de cómo se debe tratar la delincuencia
por parte de menores. Delincuencia que muchas veces hay que decir está motivada por mayores que tienen muy claro que es mejor mandar a los menores a cometer delitos porque hoy no tienen un esquema punitivo que cometerlos ellos mismos. Es decir, allí también hay un punto que se mete en esta cuestión y que tiene que ver con evitar esto, evitar que los menores sean cooptados por distintas organizaciones, por distintos delincuentes, por distintas redes que los utilizan justamente para cometer delitos ante esta carencia o esta legislación todavía permisiva con los menores de edad. Es un tema que ya tiene mucho tiempo, pero que parece estar tomando cuerpo, en este caso, con posibilidades de transformarse en ley en el Congreso de la Nación. Es la intención del presidente de la Nación y evidentemente tiene muchas posibilidades de llegar a transformarse en ley en la República Argentina. Nos vamos a la primera tanda y venimos con más otro dato.